Shalom, remanente de Israel. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4 de Números, versículos de 1 en adelante. Y hoy vamos a estar estudiando acerca de la administración de recursos humanos, acerca del recurso humano. El Abba no deja nada al azar. Todo él lo tiene planificado, tanto como vimos, los materiales que se iban a necesitar para el tabernáculo, en su diseño, ¿verdad? Y cómo debían hacer esas obras, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo aún el talento humano está correctamente ubicado para poder ejercer efectivamente el llamamiento del Kadosh de Israel, ¿sí? Así lo vimos con el pueblo y con los levitas, ¿sí? Sin embargo, vamos a seguir viendo las tareas de los levitas. En el capítulo 4, versículos del 1 al 15, ¿sí? Está la instrucción de los levitas o las tareas que iban a hacer el grupo de Coat, los hijos de Coat, ¿sí? Y la administración del talento humano es también un diseño de nuestro Abba Kadosh, ¿sí? Y vemos cómo en su diseño el Abba también está formado por el ser humano, por el hombre, ¿sí? Y en estos versículos vamos a ver algunos aspectos importantes, ¿sí? Otros tal vez solo los mencionaremos, ya que estaremos estudiando en otras porciones. Yo voy a leer del versículo 1 al 3. Dice: Habló Yahvé a Moshe y a Aarón diciendo: Toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví por sus familias, según las casas de sus padres, de la edad de 30 años para arriba hasta los 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión, ¿sí? Y vemos aquí entonces cómo el Abba nos da a conocer que separó a los levitas. A ellos los contó, como vimos ayer, de un mes hacia arriba, todos los levitas. Sin embargo, acá nuevamente le está dando instrucciones a Moshe y a Aarón que cuenten cuántos hijos de los levitas tienen de 30 años hasta 50 años, ¿sí? Y vemos en esta porción de aquí, desde el versículo 2 hasta el 15, ¿sí?, cómo él está hablando de los hijos de Coat. Y ahí dice que es para servir en el tabernáculo de reunión. Eso lo vemos en el versículo 3, ¿sí?, que debían de contar. Y vemos como en el versículo 4 empieza con la palabra oficio. El oficio de los hijos de Coat, ¿sí?, será este de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este, dice. Y esa palabra oficio en hebreo es la palabra abodá y se refiere o tiene que ver con trabajo. Vemos aquí cómo el Abba le estaba asignando el trabajo que cada uno iba a tener en el campamento, en el Mishkan, ¿sí? Ellos eran los encargados pues de transportar, como lo vimos ayer, el arca, la menorá, ¿sí?, los altares. Ellos transportaban o movían las cosas más sagradas, ¿sí? Esto por decirlo de alguna manera. Recordemos que todo tiene valor. Y vemos de esta manera también cómo los hijos de Coat tenían una asignación, un trabajo dentro del tabernáculo. Usted lo puede leer detenidamente
cómo es que ellos iban a hacer su trabajo, ¿sí? Pero no es motivo de enseñanza cómo hacían su trabajo, ¿sí? Sino es cómo administraba el abacados también al talento humano. En los versículos 16, ¿sí?, en adelante hasta el 20, nos habla, ¿sí? Veamos allí qué nos dice. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y todo lo que estaba en él, del santuario y sus utensilios. Así habló Yahvé a Moshe y a Aarón diciendo: no haréis que perezcas la tribu de la familia de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Entonces vimos que los hijos de Coat tenían una asignación que era mover los objetos del lugar santo y del lugar santísimo, como el arca, el candelero o la menorá, las cortinas y el velo y otras cosas, ¿sí? Pero vemos aquí cómo Eleazar, el hijo de Aarón, él tenía bajo su cargo el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, ¿sí? Además de esto, Aarón y sus hijos tenían que asignarle al resto de los levitas, de los que estaban asignados a servir, ellos tenían que asignarles a cada uno su oficio y su cargo, definiendo la palabra oficio, y tiene que ver con trabajo. Entonces, lo que se realizaba también dentro del tabernáculo de reunión, lo que se realiza hoy en los lugares del cuerpo de Mashiach, en las congregaciones, ¿sí?, en el lugar donde se reúne a estudiar, a adorar, es también un trabajo. Vemos así que así lo dice la palabra. La palabra usada para eso es oficio, ¿sí? Define la asignación de los hijos de Coat y de los hijos de Aarón hasta lo que hemos leído, ¿verdad? Y del versículo 21 al 28 nos muestra cómo aquí se le va a dar la asignación a los hijos de Gerson. Ellos tenían una asignación muy diferente a los de Coat, como lo estudiábamos ayer. La asignación de los hijos de Gerson eran transportar, mover, recoger las cubiertas, los velos, las cortinas, ¿sí? Usted puede leer en detalle lo que tenían que ellos llevar, cada cosa que tenían que recoger, ¿sí? Solo que lo estamos resumiendo para ver el punto central de lo que el Abba quiere decir en esta porción, ¿sí? Y vemos en el versículo 24 que dice: esto será el oficio de la familia de Gerson. Esto quiere decir que también lo que realizaban los hijos de Gerson era un trabajo. Podemos ver que cada uno tenía una asignación, un trabajo dentro de la tienda de reunión o para la tienda de reunión, ¿sí? Y de los versículos 29 al versículo 33, allí podrán ustedes encontrar, ¿verdad?, lo que está allí, cómo eran los encargados de movilizar, de transportar las tablas.
las varas, las cortinas, las basas, los enseres, las estacas, las cuerdas de la madera, ¿sí? ¿Y quiénes estaban encargados de eso? Pues los hijos de Merari, ¿sí? Como ya lo hemos visto. De esta manera hemos hecho un recorrido pues rápido de la define en hebreo el trabajo que cada uno de los hijos de Coat, de Gerson, de Aarón y también los de Merari tenían que realizar. ¿Sí? Vemos entonces aquí, muy importante, el cargo de los hijos de Gerson, ¿verdad? Estaban bajo la dirección de Itamar, el otro hijo de Aarón, ¿sí? Y vemos cómo cada quien tenía su trabajo, su función. Y si visualizamos un poco el versículo 3, veamos qué nos dice de esta misma porción del capítulo 4. A la edad de 30 años arriba hasta 50, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. En el versículo 23 también nos dice, de la edad de 30 años arriba hasta 50 años, los contarás todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Y si regresamos en el versículo 30, también nos dice, desde la edad de 30 años hasta los 50 años, los contarás todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Vemos aquí que todas las asignaciones, todos los trabajos, todos los oficios, todos los cargos, ¿es para qué? Para servir. ¿En dónde? En el tabernáculo de reunión. ¿Sí? Y vemos aquí que sirven, ¿sí? Y ayer, ¿qué estudiábamos? Acerca de las estrategias y de las tácticas. Vemos ahora cómo se distribuye todo el talento humano, especificando el detalle del oficio. Vemos que ninguno estaba por casualidad en aquel lugar, ¿sí? Al igual que la distribución del campamento, todo ocupaba una posición estratégica, de acuerdo a las características que poseía. Pero vemos aquí que llama mucho la atención es que en los 3 versículos que leímos nos dice que tanto los hijos de Coat, Gerson y Merari eran contados de 30 años hasta 50 para servir, ¿sí? Y entonces definamos qué es servir. Servir en hebreo es la palabra melaká y tiene que ver con delegación, con ministerio, con empleo, con trabajo. Entonces, esto era un trabajo, el trabajo asignado para cada uno de ellos, y esto tenía que ver con las características que cada uno de ellos tenía. ¿Sí? Si revisamos los escritos apostólicos, el pacto renovado, como lo conocen muchos, el Nuevo Testamento, ¿verdad? En Mateo 25, capítulos 14 al 30, vemos aquí cómo se habla de la parábola de los talentos. Y que a cada uno se le dio 5 talentos. A uno se le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Si leemos a profundidad, allí dice que se le dio conforme a la capacidad. Entonces vemos que el de 5 produjo 5 talentos, que el de 2 produjo 2 talentos, pero aquel que solo tenía 1, por temor lo escondió y no produjo nada. ¿Y cuál fue la recompensa que recibió a él? Pues leamos versículo 28 al 30 de Mateo 25. Nos dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir
de dientes. Vemos que los talentos que el Abba nos ha dado es exactamente para ponerlos a trabajar para el servicio de nuestro Adón, para el servicio de nuestro Creador. No es para gloriarnos nosotros, no es para nuestro, para nuestra, para nuestro gozo, ¿sí? Sino para nuestro deleite, sino es para servir al Creador. Aquí, el que no produjo nada del talento que le dieron, ¿sí? Pues vemos que se le quitó aún lo que no tenía y fue echado fuera. En la porción que hemos estado estudiando, vemos cómo cada uno ha sido asignado, incluso no solo los que servían dentro o en el tabernáculo, sino también cómo el pueblo fue distribuido de acuerdo a sus características alrededor del tabernáculo. Entonces, el Abba no nos dará lo que no podemos cargar, ¿sí? Entonces también el servicio es un camino para alcanzar posicionamiento, liderazgo. Y ahora preguntémonos, ¿cuántos talentos nos ha dado el Abba? ¿Cuál es el talento que el Abba nos ha entregado o los talentos que el Abba nos ha entregado? Sí, porque puede tener 1, puede tener 20. Lo importante es que con el talento que tenga usted, lo ponga a producir y a trabajar para el servicio, ¿sí? Y veamos qué nos dice Mateo capítulo 20, versículo 16. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Y aquí está hablando Yeshua acerca de los obreros de la viña. Está todo relacionado, talentos, trabajos, oficio, cargo, asignación. Y aquí está hablando acerca de la asignación, que aquí está hablando acerca del trabajo. Vemos bien que los que son primeros serán puestos últimos y los que están de últimos serán primero. ¿Sí? Serán primero. Y que hoy podamos nosotros reflexionar con esta palabra, ¿verdad? Acerca del don, del talento que el Abba nos ha dado. Si realmente estamos como primeros o como postreros. Si realmente sabemos a qué hemos sido llamados primeramente. Estamos ocupando la posición que nos ha sido asignada por el Abba Kadosh. Si, así como vimos que cada uno se le dio su asignación y cada uno estaba haciendo conforme a las instrucciones del Abba, si aún así usted igual sabe cuál es su ubicación en el cuerpo, si está prestando servicios con ese talento que el Abba le dio, pues bien. Pero, ¿qué sucede actualmente? Que muchos no saben cuál es su llamado. El problema que no sepa cuál es su llamado es que no ha empezado a servir, no está sirviendo. Dijimos que el servicio es un camino para alcanzar el posicionamiento, ¿sí? Ese es el problema, que muchos no están sirviendo, ¿sí? Para poder alcanzar el posicionamiento, que usted ahora no sabe, pero si usted no responde al servicio, entonces no puede conocer su llamado, porque el llamado se conoce mientras estamos sirviendo, ¿sí? Cuando nosotros conocemos del Adón, pues ciertamente llegamos, pero no conocemos nada más. Solo sabemos que estamos en una condición en la que necesitamos ayuda, pero
en la medida en que nosotros vayamos sirviendo, entonces allí se nos va siendo revelado cuál es nuestro llamado. Y ese es el problema de muchos, que se niegan al llamado del servicio, primeramente, que es el nivel número 1 para nosotros, ¿verdad? Que cuando venimos a los pies del Adón, ¿sí? Lo que anhelamos también es estar allí sirviendo, así sea, pasando un papel, ¿sí? Recuerde que el servicio es el camino al liderazgo y al posicionamiento. Sin embargo, de nada sirve que usted tenga muchos talentos, pero no sirve, o presta servicio de acuerdo a esos talentos. Entonces, pues allí tampoco va a tener un posicionamiento adecuado. Si usted todo el tiempo tiene excusas y no está disponible para la obra del Padre, entonces tampoco está sirviendo. Y veamos en Lucas 14, 16, ¿qué nos dice? Lucas 14, 16 nos dice: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿Sí? Y ustedes podemos leer allí. Vemos aquí cómo todos fueron convidados. Todos empezaron y después todos empezaron a poner excusas en esta parábola de la gran cena. Y nadie quería servir con lo que tenía que hacer, ir hasta la cena. ¿Sí? Y aquí vamos a leerlo. ¿Qué más dice? Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y el otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hasta allí, no puedo ir. Entonces aquí vemos cómo todo estaba listo, estaba preparado. Y aún las personas así, con todo listo y preparado, comenzaron a poner excusas. Uno dijo que tenía una hacienda que, si lo tipificamos al día de hoy, puede ser un negocio, ¿sí? Y usted se preguntará: ¿será que entonces el Abba quiere o no quiere que tengamos un negocio? Sí, el Abba quiere que tengamos negocios. ¿Será que el Abba quiere que nosotros seamos prósperos? Sí, el Abba quiere que nosotros seamos prósperos. ¿Será que el Abba quiere que tengamos bendiciones? Sí, el Abba quiere que tengamos bendiciones, tanto espirituales como naturales. Él quiere dárnoslos, pero no dejándolo o dejando el servicio para la extensión del reino, a causa del negocio que Él le dio, a causa de la bendición que le dio. Otro vemos que se excusó que porque tenía yuntas de bueyes. El buey es sinónimo de ¿qué? De trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Se excusó porque tenía mucho trabajo. Otros dejan de servir, poniéndolo ahora, por el trabajo, ¿sí? Dejan de servir a quien le dio el trabajo, al Altísimo. Y con esto no estamos diciendo que deje de trabajar, que deje botado su trabajo y que sirva todo el tiempo en la congregación. No, a lo que nos estamos refiriendo es que muchos dejan de servir al Abba, de congregarse incluso, dejan botado su asignación, dejan a un lado el servicio, dejan a un lado el oficio, dejan a un lado el trabajo que les asignó el Abba en su obra por el trabajo en la empresa, en el negocio, en donde está. Aún vemos que por la familia, ¿sí?
por ese trabajo en la empresa que el Abba le dio, porque no fue en sus fuerzas que consiguió trabajo, fue porque el Abba le dio. Pero para que usted sea bendecido, sí, pero para que lo sirva a Él, para que lo sirva, ¿sí? Para que pueda sustentarse, para que pueda sustentar a su familia, pero sin olvidarse de servirlo a Él. Otros vemos que se excusó porque se había casado, es decir, otros se excusan porque tienen familia, porque se han casado y han tomado ese tiempo, ¿verdad?, para sí, ¿sí? Y aquí viene o encaja la palabra de Pablo, del apóstol Pablo, del Shaliach Saulo, cuando dijo: el que esté casado, viva como si no estuviera casado. El que esté soltero, viva como si no estuviese soltero. ¿Y por qué? Porque lo primero en nuestras vidas tiene que ser el Abba, porque el Abba nos da talentos, nos da habilidades, nos da recursos, nos da trabajo, nos da familia, para que nosotros trabajemos para Él, en su reino. En la misma parábola que se habla de los que fueron convidados y que cada uno puso una excusa, vemos cómo él le dijo, el que hizo las bodas, hizo la cena, le dijo a sus siervos: vayan por las plazas, inviten, porque los convidados que los invité no quisieron. Vayan, inviten y fuércenos a entrar para que se llene mi casa. ¿Y qué pasa? Que el Abba, sí, nos da dones, nos da talentos, nos da habilidades. Y por eso es que también dice en el libro de Deuteronomio, que no nos olvidemos de quién nos dio el poder de hacer las riquezas, que no nos olvidemos de quién nos dio las bendiciones, que cuando entremos a la tierra prometida, no nos olvidemos que Yahvé es quien nos dio esa tierra. Y el problema es que cuando comenzamos a llenar lo que son las necesidades materiales, afectivas, humanas, entonces viene lo que el Abba nos ha dado: el negocio, el trabajo, la familia, ¿sí? Y eso comienza a ocupar el primer lugar, el lugar del Abba. Eso no va con el Abba. Otros dicen: es que no tengo tiempo, porque las excusas que vimos, tengo que atender el negocio, tengo que atender la familia, tengo que trabajar. Entonces vemos cómo el Abba nos da también el tiempo, ¿sí? Al que le pone primero a Él, ¿sí? Él también nos ayuda a organizar nuestro día, ¿sí? Nuestro tiempo. Cuando vemos las escrituras, ¿sí? Todas las escrituras, allí vemos a los grandes hombres que el Abba llamó. Todos, y cuando vemos en el pacto renovado, digámoslo así, en los escritos apostólicos, como Yeshua, cuando llamó a sus discípulos estaban haciendo algo. Ninguno estaba desocupado, pero dejaron ese algo cuando Mashiach los llamó, cuando Yeshua los llamó, cuando Él los invitó a seguirle. Por ello dice, ¿sí?, que quien no deja padre, madre, hijos, tierra, entre otras cosas, no puede ser discípulo de Yeshua. ¿Quiere usted ser discípulo? ¿Quiere que el Abba lo use? ¿Quiere ser posicionado? Pues usted tiene que tener disponibilidad. El problema es que hemos confundido el servicio con posicionamiento. Hemos querido la posición antes que servir, ¿sí? Todos los llamados y posiciones de Efesios 4:11 son para prestarle servicio al Abba, para canalizar, para administrar
¿qué? Los recursos que llegan a nuestra mano para el servicio del cuerpo de Mashiach. Entonces, vemos cómo todos pusieron excusas en el servicio y así también pasa ahora. El que no tiene trabajo, consigue el trabajo y deja de servir porque tiene que trabajar. El que se casa y tiene familia, ¿sí? Deja de servirle porque ya no tiene tiempo, tiene que ese tiempo darlo a su familia, ¿sí? Y eso no debe de funcionar así. El ABA permite que usted tenga trabajo, que tenga familia, incluso que tenga una empresa, un negocio, pero es para que usted sirva al ABA, no porque ya tenga una empresa, un negocio propio, usted va a dejar de servirle al ABA. Va allá incluso no tener tiempo para guardar Shabbat. El ABA quiere que tengamos todas las cosas, sí, todas las bendiciones materiales, que trabajemos, sí, pero que Él sea nuestra prioridad, que el servicio para Él avance de su reino, el esparcir las semillas de verdad. Él también quiere que para ello nosotros estemos disponibles. Pero ¿qué pasa? Que las personas, luego de suplir estas necesidades, en lugar de acercarse más al ABA, de agradecer por lo que el ABA le ha dado, pues se empiezan a alejar, ¿sí? Y eso no es lo que quiere el ABA. Por eso es que muchas veces incluso se nos es quitado aquello que nos aparta del ABA, ¿sí? En Mateo 24, 12 nos dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿sí? Vemos que el servicio al ABA, a las cosas del ABA, se dejan hacer porque el amor se enfrió, ¿sí? Y si usted revisa en Revelaciones 2, versículos 4 y 5, allí se hace una exhortación a la congregación de Éfeso, porque dejó a su primer amor. Entonces, vemos que a causa de las bendiciones, el amor por las cosas del ABA se enfría, ¿sí? Porque están ocupando aquellas bendiciones el primer lugar, en lugar de buscar a quienes da las bendiciones. Y se enfría también la relación de intimidad con el ABA por causa de las bendiciones. Que nosotros aprendamos a manejar muy bien nuestras emociones cuando el ABA nos dé las bendiciones, ¿sí? Y vimos que el ABA envió a construir el tabernáculo con cosas tan delicadas. Fue hecho ¿para qué? Para que allí estés en la presencia del Altísimo, para que allí morara su presencia, ¿sí? Pero que debía ser llevado y transportado cuando debían de moverse según la dirección de Él, ¿sí? Entonces vimos cómo Él hizo ese tabernáculo tan perfecto. Y así también, si lo llevamos ahora, nosotros, cada uno de nosotros, somos un tabernáculo del ABA. El ABA nos apartó, el ABA nos separó, y aún dice la Escritura en Levítico, capítulo 25, versículos 42 y 55, dice que Él nos sacó de la esclavitud, de la servidumbre de Egipto, para que fuésemos, ¿qué? Sus siervos, los siervos del Altísimo. Pero resulta que a causa de las bendiciones comienza a enfriarse el amor por el ABA, por esa relación íntima que tenía cuando no tenía trabajo, cuando no tenía familia, cuando no tenía negocio. Entonces el servicio para las cosas del ABA también se enfría. Esto
Es un llamado de atención. Shema, Shema, pueblo de Israel. Analicemos nuestra vida. Hemos dejado de servir al Abba. Hemos dejado de servir al Abba por las bendiciones que nos ha dado. ¿Sí? Y que si usted se enfrió para servir al Abba, es porque también se enfrió su relación con Él. Ya no está buscando esos tiempos en que anhelaba, en que quería estar un momento con Él. ¿Sí? Porque el Abba nos hace conocer a Yeshua HaMashiach, ciertamente, para salvarnos y para que le sirvamos a Él. Antes éramos esclavos de las cosas del mundo, pero ahora somos siervos para Él, para trabajar para Él. Y Él es un Abba, un amo que paga bien, que paga mejor que la gente que podamos tener alrededor. Así lo dice Él. Tendremos recompensa. Así lo dijo Yeshua, que tendremos recompensa grande, pero con persecución. 100 veces más, pero con persecución. Eso quiere decir que hay que hacer algo, que no es que solamente porque tengo el llamado y listo, todo me viene, ¿verdad? Todo me llueve del cielo. No, tenemos que prestar el servicio y que ese servicio, sí, nos va a costar sudor, lágrimas, tiempo, dejar a nuestra familia, a nuestros hijos, sí, entre otras cosas, pero sabemos que tenemos una recompensa mayor. Vemos en esta porción cómo cada uno fue asignado y así somos cada uno de nosotros también asignados por Él, de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestros dones, a los talentos que Él nos da. Él no nos va a dar, no nos va a poner en un lugar que no podamos soportar, ¿sí? Hemos hablado, ¿verdad?, mucho de Teshuvá, y para servir al Altísimo hay que tener un cambio de mentalidad, hay que retornar a la senda, tenemos que reconciliarnos, tenemos que volver al camino correcto, pero ahora también, ya no solamente con Teshuvá, hay una dimensión mayor que es Tikkun, ¿sí? Tikkun. Y como ya hicimos Teshuvá, ahora viene este proceso Tikkun y tiene que ver con Tikkun, que es reparación, acciones de cambio, restitución, reparar lo que está mal, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver Tikkun con todo lo que estamos viendo? Pues tiene que ver con lo que está escrito en Hechos 3:21, que antes de que el Mashiach venga, todo tiene que ser restaurado. Tikkun tiene que ver con servicio también, porque ¿cómo va a restaurarse todo si no servimos? ¿Sí? Nosotros, para que podamos contribuir con el Altísimo para lo que hemos sido llamados, tenemos que mostrar interés también por nuestros hermanos. No solo es que soy salvo yo y ya, no, somos salvos y ahora a trabajar, manos a la obra, ¿sí? Eso es lo que hace la diferencia entre un recién convertido y un discípulo. El nuevo, el recién llegado, el recién convertido, se sienta y está recibiendo y recibiendo, dame, ¿verdad? Como un bebé cuando está pequeño, cuando está recién nacido. Ellos solo comen y comen y comen. Pero cuando uno crece, cuando es discípulo, ¿qué pasa? Comienza a servir, comienza a crecer. El servicio nos ayuda a crecer, a llegar a ese posicionamiento que el Abba nos tiene preparado.
no es el que nosotros deseamos, es el que el Abba nos tiene, el que el Abba sabe que nosotros podemos cargar, ¿sí? Pero para eso hay que comportarse con bondad, con empatía, con solidaridad, dejando a un lado la mentalidad cruel de egoísmo que teníamos antes o que durante el servicio al Abba se manifestaba. Tenemos que empezar a dominar nuestras emociones. Recuerden que le dijo el Abba a Caín: el pecado está a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. ¿Sí? Esto es porque el Abba nos está perfeccionando en todo el trayecto. Sí, no con la Torá va a desaparecer de una el egoísmo, pero sí la Torá nos ayuda a que ese egoísmo esté sujeto, controlado, que nosotros nos enseñaremos de él, ¿sí? Y no solo con la maldad, con el egoísmo, sino también con la indiferencia, el ser descomedido, ¿sí? Y esto en todos los niveles, en la casa, en la congregación y el trabajo. Los voy a llevar a una manera más micro, a la casa, ¿sí? Vemos que muchos hijos ven a sus padres mayores cargando algo pesado, pero ni siquiera se mueven. O el cesto de la basura está derramándose ya, pero son incapaces de sacar la basura hasta que los padres lo hagan. O ven los platos en el lavador, ¿verdad? Pero son incapaces de lavarlos hasta que la persona, los padres o las personas que trabajan allí lo hagan. Y los padres muchas veces están trabajando todo el día y llegan a casa y ven eso todo desorganizado, como que si nadie haya estado allí o más. Muchas veces, en lugar de ayudar en casa, ¿verdad?, lo encuentran más desorganizado, ¿sí? Y aún muchos hijos e hijas, no solamente estoy hablando de varones, ¿verdad? Muchos hijos están allí con el cesto de su ropa sucia que se está desparramando o derramando ya a punto de colapsar, y no son capaces de llevar su ropa y ponerla a lavar. Están esperando a que la mamá o la señora del aseo, ¿sí?, lo haga. Y eso es ser un descomedido. Porque tiene sus manos, tiene sus pies, tiene todo su ser que el Abba le dio para que ayude a su prójimo. ¿Sí? No hay que ser indiferente con el servicio, aún en esas cosas pequeñas. Usted dirá, pero no, eso no es servicio. Sí, aún eso es servicio, porque si no se forma desde allí, ¿cómo usted espera servir a cientos de personas? Entonces, la restauración de todas las cosas no va a venir si nosotros no prestamos servicio. Volva al servicio, ¿sí? Vemos cómo hemos tergiversado esto del servicio, y ahora en estos tiempos nadie quiere servir, pero sí quieren un puesto de liderazgo, quieren ser jefes, pero no servir. Y aquí vemos cómo los hijos de Coat, de Gerson y de Merari, cada uno hacía algo. Sí, unos llevaban las cosas más sagradas. Así también tenían otros jefes, como Eliezer, hijo de Aarón. Era quien llevaba aún las cosas más sagradas: el incienso, el aceite del alumbrado, el de la unción, ¿sí? Y vemos cómo también estaban allí los hijos de Merari, que llevaban las tablas del tabernáculo, las varas, las columnas, etc. Pero aún así estaban sirviendo. Y esto no es que uno era más que otro. Todos estaban
haciendo su función, haciendo el servicio. Cada uno haciendo su función que era importante en el reino. Vemos cómo también en la parábola que leímos de los talentos, el que tenía 5, vemos que trabajó y produjo 5. Y entonces, ¿qué le dijo? Bien, el que tenía 2, produjo 2. Bien, pero aquel que tenía 1 y no hizo nada, se le quitó aún lo que no tenía y se le dio al que tenía más. Entonces, cada uno tenemos que aprender a trabajar también, pues en equipo, ¿sí? Y esto es algo que al cuerpo de Mashiach le hace falta aprender, ¿sí? Porque muchas veces queremos jalar para nuestros propios molinos, para nuestro beneficio, y no es así. Lo que el Abba nos ha dado a nosotros, dones, habilidades, talento, no es para nosotros, es para servir a los demás, para servir a la congregación de Israel, para servir a su cuerpo. Muchas veces, porque es designado a algo especial, pero que ve que por allí se ha derramado algo en el piso, pues es incapaz de buscar con qué limpiar, y mucho menos limpiarlo. Y se ve tanta indiferencia, tanta indolencia en el cuerpo de Mashiach. Cuando esté posicionado, aún desde allí, usted tiene que servir. Por eso, una de las llaves del reino es servicio. Mateo 20, veamos qué nos dice. Mateo 20, versículos 25 al 28, ¿sí? Nos dice, entonces Yeshua llamándoles dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no seréis así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que vino para ser servido, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y aquí tenemos un gran ejemplo, un ejemplo muy claro, ¿sí? Si ustedes revisan un poco antes, vemos que allí pues estaba la mamá de Jacobo o Santiago, como se lo conoce, y de Juan. Y estaba allí con Mashiach pidiéndole posicionamiento para sus hijos, ¿sí? Para que uno se sentase a la derecha, para que uno estuviese a la derecha y el otro estuviese a la izquierda. Y vemos cómo Mashiach le responde, ¿sí? Vemos que todos anhelamos un posicionamiento, ¿sí? Quiere puestos dentro del cuerpo de Mashiach. Sin embargo, hemos visto cómo los posicionamientos son dados por el Abba y que para ello debemos servirnos los unos a los otros. Hemos aprendido que todos los ministerios que están dados en Efesios 4:11 son para el servicio. Tenemos que servir a la congregación, tenemos que servir también en las casas, tenemos que ser servidores en nuestro trabajo. Y esto es, hijos, colaboren con sus padres. Tenemos que ayudar, no podemos ser indolentes. ¿Quiere usted posicionamiento? Pues sepa que hay que servir. Aquí vemos un ejemplo espectacular. El Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. ¿Y quién fue el más grande servidor? Pues veamos para terminar Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 9. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Yeshua HaMashiach, el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Yahvé como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero. Vemos aquí que el más grande servidor, que aún siendo Elohim, un Elohim, ¿verdad?, teniendo ese título de enviado del Padre, no estimó ser igual que el Padre, sino que sino que se puso en la condición de hombre, tomando forma de siervo, para darnos un ejemplo. ¿Sí? Se humilló a sí mismo y el Abba lo enalteció. Entonces, mientras más humilde, ¿sí?, humillación, teniéndolo como servicio, entendiéndolo como servicio, lleva a que uno sea exaltado y exaltado hasta lo sumo. Vemos aquí como Yeshua, por ser humilde, por ser ese siervo humilde, manso y humilde, fue exaltado hasta lo sumo. Entonces, no perdemos nada en servir. En la clase de ayer veíamos que Yahvé nos dio la estrategia, la Torá. ¿Para qué? Para gobernar la tierra. Y veíamos que la táctica que nos dio era amar a Yahvé y también amar al prójimo. Entonces, vemos cuán necesario es que nosotros clamemos por el Ruach de Yahvé. ¿Por qué? Porque necesitamos para servir al Abba, pero también al prójimo. ¿Sí? Porque esa es la táctica. Y que hoy nuestro espíritu y el espíritu de todos los ministros, de los servidores y aún los del pueblo, se despierte para trabajar para la casa del Altísimo. Que sea un tiempo para que esa palabra fluya, ¿verdad?, o influya en usted y que comience a actuar, a activarse en el servicio, ¿sí?, que le dejó por el trabajo, por el negocio, por la familia, y que retorne, que haga teshuvá en su relación con el Abba Kadosh, con el Kadosh de Israel, para que avive ese fuego, para que pueda servirle efectivamente al Abba Kadosh. ¿Sí? Como vimos, cada uno lo hizo en la asignación que el Abba le dio conforme a lo que ellos tenían de parte de Él. Lo necesitamos a Él, sí, para poder servir, pero también necesitamos disponer nuestro corazón y nuestro espíritu para poder servir a Él y a los demás. Que sí, el Abba quiere que tengamos bendición, pero que esa bendición no nos quite el primer lugar que lo debe de ocupar nuestro Abba Kadosh. Shalom Alejem.